Hola, mi nombre es Génesis Ledesma Ulloa, soy estudiante de la UNED. Actualmente estoy cursando la carrera de Ciencias Criminológicas. En esta exposición estaré hablando sobre el sistema de control interno y sus componentes. Para empezar, es importante definir qué es el control interno. Como menciona Costa 2020, el control interno es un proceso que debe ser ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía. Está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos, operaciones de reporte y de cumplimiento de la identidad. El control interno realiza una función muy importante en las empresas. Se encarga de brindar seguridad a sus usuarios y garantizar el compromiso de todos para poder operar de manera correcta. Se establece una serie de políticas y de normas que se deben de cumplir. De esta manera se garantiza el compromiso tanto de los jefes como de sus colaboradores. El control interno permite que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y correcta, según lo que se establece en las políticas y normas que regulan las empresas. Es importante explicar qué es el sistema de control interno, como lo indica la Ley General de Control Interno número 8292. En el artículo 8, para efectos de esta ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñada para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos. Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro o uso indebido e irregularidad del acto legal. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Así como lo establece la Ley General de Control Interno, el sistema de control interno consiste en garantizar a las instituciones el cumplimiento eficiente y correcto de sus objetivos. Las instituciones públicas tienen que ejecutar un sistema de control interno que les permita y brinde mayor seguridad a la hora de realizar las actividades laborales. Es importante que se proteja el patrimonio público, brindarles información a los usuarios. Es fundamental al momento de realizar cualquier tipo de servicio se garantice que sean eficientes y eficaces. El control interno debe velar tanto por la empresa como sus colaboradores y los usuarios que adquieren algún tipo de servicio. Como menciona Lenis 2021, un sistema de control interno es un conjunto de acciones, normas, políticas y métodos establecidos por las empresas con el fin de evitar riesgos en su entorno. El sistema de control interno debe garantizar que se cumpla con lo estipulado en la ley. De esta manera se asegura el buen funcionamiento de las empresas e instituciones públicas. El control interno tiene 5 componentes principales, los cuales los menciona Arroyo 2020. 1. El entorno de control es un conjunto de normas y procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. Es aquí donde se establecen las normas y los procesos que se deben de seguir para poder ejecutar el control interno en las empresas. La administración se encarga de establecer las diferentes funciones. 2. Evaluación de riesgos. Las empresas se encargan de realizar una evaluación completa de los riesgos de fraude que se podrían presentar y de identificar los riesgos específicos para luego combatirlos de manera directa. Podrían presentarse diferentes cambios, esto según el escenario en el entorno y las operaciones. El objetivo es poder identificar los riesgos para brindar una solución en el momento. 3. Actividades de control. Son acciones que se deben de desarrollar para prevenir y combatir el fraude que se pueda presentar en cada organización. Estas actividades de control son indispensables en las empresas. Permite que se detecte con tiempo el problema, proporcionando mayor seguridad a las entidades. 4. Sistema de información. A través de la comunicación se permite obtener la información necesaria para evitar fraudes y lograr dar con el problema. Es decir, una vez que se tiene la alerta de posibles fraudes, se ejecutan medidas de prevención, que solo con la información a tiempo es que se previenen los daños. Y por último, el seguimiento. Las organizaciones deben de garantizar un seguimiento continuo para determinar si cada una de las 5 principios de la gestión de riesgo de fraudes son aplicadas de manera correcta y están funcionando. Es decir, que alerten el problema y se logre identificar a los responsables de ocasionar el daño.
De esta manera se pueden proponer las medidas correctas. Estos componentes en las organizaciones permiten la seguridad, el fortalecimiento de las empresas y el logro de los objetivos, además de beneficiar la economía de las instituciones, porque no se pierden recursos, ya que el problema se identifica y se soluciona sin ocasionar grandes daños, se reducen los riesgos de manera correcta. ¿Cuál es la responsabilidad de la jerarca y titulares subordinados? Como lo menciona Arroyo 2020, en el sistema de control interno es responsabilidad de todas las personas funcionarias de la institución, independientemente de su función o cargo en la institución, sin importar que sean jerarcas, titulares, subordinados o de la autoridad interna. El cumplimiento de las medidas ejecutadas de control abarca a todas las personas que tengan relación con la institución. Deben velar por el bienestar y cuidar de la empresa. Algunos funcionarios públicos piensan que el control interno es solo responsabilidad de la autoridad interna, lo cual no es así, es responsabilidad de todos los funcionarios en general de una empresa. En la Ley General de Control Interno se estipulan los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En el artículo 12, deberes de jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, en otros, los siguientes deberes. A. Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. B. Tomar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. C. Analizar e implantar de inmediato las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la autoridad interna, la Contraloría General de la República, la autoridad externa y de las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. D. Asegurar que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 de esta ley. E. Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o del órgano a su suceso, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa. Esos son los deberes y las responsabilidades de los funcionarios. Otro punto importante es definir cuál es la responsabilidad de la autoridad interna. Y como lo menciona Arroyo 2020, la autoridad interna es un componente orgánico del sistema de control interno. Según la ley número 8292, es una actividad independiente, objetiva y asesora. Se encarga de proporcionar seguridad al órgano. Es creada para validar y mejorar las operaciones con el fin de contribuir a que se alcance las metas de las instituciones mediante un enfoque profesional que sirve para mejorar los riesgos en la administración de control y los diferentes procesos de las entidades, sin dejar de lado los órganos sujetos a la ley. En otras palabras, la autoridad interna garantiza a los ciudadanos que los jerarcas y los demás funcionarios de la administración actúen conforme a las normativas que dicta la ley. En la Ley General de Control Interno número 8292, podemos mencionar algunas de las funciones que se dictan en el artículo 22. Realizar auditorías o estudios especiales semestrales en relación con los fondos públicos sujetos a las competencias institucionales, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de la naturaleza. Verificar el cumplimiento de la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, informar de ellos y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes. Asesorar en materia de su competencia al jerarca del cual depende, advertir a los órganos pasivos que fiscalicen sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando sean de su conocimiento. Preparar los planes de trabajo por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la Contraloría General de la República. Estas son una de las responsabilidades que ejerce la autoridad interna en la función pública y están decretadas en la Ley General de Control Interno, artículo 22. Para finalizar, es importante mencionar el rol de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República se creó en 1949 por la Constitución Política. Es un órgano institucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que fiscaliza el uso de los fondos públicos para mejorar la gestión de hacienda pública y contribuir al control político o ciudadano. Tiene la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos que utilizan las instituciones del Estado. En la Constitución Política de Costa Rica, artículo 184, se mencionan los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República. Fiscalizar la ejecución y liquidaciones de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya sido válido por la Contraloría ni la constituida obligación para el Estado, la que no haya sido referida por ella.
examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación, evitar anualmente a la Asamblea Legislativa en su primera sección ordinaria una memoria del movimiento correspondiente del año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos, examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos. Estas son algunas de las funciones que tiene la Contraloría General de la República, entre otras que le atribuyen. Muchísimas gracias.